Muy bien. Entonces, muy bienvenidos a Psicología General en este ciclo lectivo 2023. Entonces, nos vamos a empezar a presentar como equipo de trabajo y algunas de las propuestas que tenemos para hacerles a ustedes a partir de este ciclo lectivo 2023. Bueno, les comento. Mi nombre es Marta Silva, eh, soy licenciada en psicopedagogía, soy psicopedagoga, me recibí en la Universidad Nacional de Formosa hace muchos años, en los 90, y continué mis estudios, y bueno, Psicología General fue la materia para la cual concursé, para poder ingresar, y de esa manera hoy soy la profesora responsable de la carrera, ¿no? Eh, soy la profesora responsable. Bueno, dicen que ya no hay que hacer dos cosas a la vez. Esto de... Bien. ¿Quién me acompaña en este proceso? La profesora Zulma Ayala. No sé si la han conocido ya. Eh, Creo que no estaba en el curso introductorio. Ella también es psicopedagoga. Yo voy a estar a cargo en los trabajos prácticos de la comisión A, y la profesora Zulma Ayala va a estar a cargo de la comisión B los días miércoles, el licenciado Leandro Ferreira en la comisión C los días lunes. Ese es el equipo que actualmente nos acompaña. En este ciclo lectivo en particular se suma un profesor adscripto, es un psicopedagogo que concursa, que gana un concurso, presenta un proyecto. Él se llama Gustavo Ferreira, es psicopedagogo y va a empezar a trabajar con nosotros. Y tenemos 3 estudiantes ayudantes, son alumnas ayudantes, que van a trabajar con nosotros también a partir de este cuatrimestre y seguramente el año que viene. Ellas reúnen 3 condiciones que son importantes para ser alumnas ayudantes. Han aprobado esta materia con 8 o más de 8 y tienen más del 40% de materias aprobadas. Eso les permite ingresar al sistema de formación a través de este circuito, de formación docente, quiero decir, ¿no? Esto les da currículum, como para que en el caso de continuar el desarrollo profesional dentro de la universidad, esto le da el currículum necesario para que siga haciendo ese camino. Ese sería como el propósito. Y van a ir trabajando con nosotros en diferentes lugares, ¿no? Bien. Tentativamente nuestro cronograma para el ciclo lectivo 2023, como para que ustedes se organicen, nos vamos a encontrar una vez por semana, más o menos van a tener 14 clases teóricas y 14 clases prácticas, ¿sí? Durante este cuatrimestre que va a finalizar en junio del 2023. Van a tener 2 parciales y un recuperatorio. Los parciales son escritos y son individuales. Podemos hacer una propuesta de parcial virtual, ¿no? Parcial domiciliario. Se les sube un documento que les llega a sus correos. Ustedes tienen un tiempo para hacerlo, porque pueden ser cuestionarios, pueden ser preguntas. Deben aprobar los 2 parciales y los trabajos prácticos. Y de esa manera van a regularizar la materia. Pero cada parcial también puede tener un recuperatorio. Si ustedes salen mal en un parcial, por ejemplo, y bien en el otro,
pueden recuperar un parcial. Eso quiere decir recuperar. También es escrito y es individual, ¿sí? Ese recuperatorio se suele dar ya cuando terminaron los dos parciales. Entonces, rinden el primero, salen bien, por ejemplo, rinden el segundo, salen mal, y van a recuperar el segundo, ¿no? Entonces lo van a recuperar en junio. Una vez que nosotros tenemos las notas de ustedes, tanto de los parciales como de los trabajos prácticos que son grupales, ustedes van a tener la condición de haber aprobado todo, de regularizar la materia. Eso les permite presentarse en el final, que van a tener un final en julio, otro final en agosto, que va a ser oral, ¿no? Ustedes se van a encontrar con nosotros, van a desarrollar el programa y de ir todo resuelto y bien, aprueban la materia, ¿sí? Ese sería más o menos tentativamente lo que estamos por hacer en el transcurso de este cuatrimestre. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿No? ¿Cómo nos vamos a relacionar nosotros más allá de estas clases y de los trabajos prácticos en formato presencial? Esto quiere decir, vamos a suponer que ustedes tengan una urgencia y necesiten algún tipo de consulta de algún profesor, porque vamos a ser 3 profesores y un profesor adscripto, ustedes van a poder remitirse al aula virtual. Ahí tienen un sistema de mensajería, de foros, ahí van a estar las clases, donde van a poder acceder a la documentación, al material, y también dejarnos a nosotros mensajes. Pero también ustedes deben escribirnos, y seguramente lo van a hacer, porque en ese caso nos comunicamos en forma directa, a través del correo electrónico de la cátedra, que es psicologiageneralunaf@gmail.com. En asunto deben poner a qué profesor está dirigido, ¿sí? Por ejemplo, profesora Marta Silva. Y abajo me dicen lo que ustedes necesitan. De esa manera evitan que los otros profesores ingresen o que el documento o que el correo se pueda extraviar, ¿sí? Cuando ustedes ingresan al aula virtual, acá en este lugar que dice avisos, es donde yo ingreso para mandarles a ustedes, por ejemplo, esto, el link para decirles, prepárense porque tenemos un parcial, acuérdense de tal cosa, lean tal otra, ¿no? Yo les aviso, y les aviso a todos ustedes lo que necesitamos desde la cátedra que ustedes sepan. Después va a estar la presentación en general de psicología y el programa. ¿Ah? Acá va a estar el programa, es algo que ustedes deben tenerlo como, como su eje, digamos, su eje en el sentido de quién le va a organizar qué estamos por hacer, con qué materiales vamos a trabajar, en qué formato, como para que ustedes le vayan marcando el camino que vamos a seguir nosotros. Y por ejemplo, acá, por unidad, ¿eh? Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, y de esa manera, acá ves que le vamos poniendo todos los temas sobre los que vamos a ir hablando, ¿sí? Bien, hasta ahí sería la presentación general de la cátedra y de los acuerdos básicos. ¿Ah? Recuerden, un acuerdo importante, por favor, van a tener como máximo, como mínimo, una semana, nos dicen a nosotros en la universidad, pero le podemos dar una semana más para que alguno, si alguno necesita cambiarse de comisión por alguna situación en particular que tenga, después no va a ser admitido, porque genera muchas complicaciones a la hora de pasar las notas, y hemos tenido dificultades con eso en la organización porque ustedes son muchos. Bien, antes de ingresar a la presentación de la cátedra, ¿alguna pregunta con lo que dije hasta ahora? No. Bien. Vamos a hablar un poquito, y ahora estamos ingresando en qué propone Psicología General en la carrera Psicopedagogía.
que los estudiantes de primer año conozcan de psicología, a efectos de poder desenvolverse y desempeñarse con mayor soltura en todo este eje tan importante de la psico que tiene la formación profesional en sí, ¿no? Psicología general va a trabajar por sobre todas las cosas sobre el conocimiento psicológico, ¿sí? Este conocimiento psicológico va a tener como en el primer este, eje fundamental sobre lo que vamos a conversar son sobre los orígenes de la psicología. Si no conocemos las historias de las ciencias, y en este caso nosotros de las personas, es muy difícil que podamos comprender de qué se trata en el momento de profundizar cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de los orígenes de la psicología, vamos a hacer mención a dos ejes principales. Uno de ellos son las ideas psicológicas que han funcionado como el soporte o la base para la constitución de la psicología como ciencia, ¿no? Por eso le vamos a decir historia de la psicología cuando empecemos a hablar de la psicología como ciencia. Sin embargo, las ideas psicológicas es aquello que nos precedió, pero que también da lugar a lo que nosotros vamos a conocer luego como este desarrollo del conocimiento científico desde la psicología. Por lo tanto, cuando ingresemos a hablar de la historia de la psicología, de la construcción de este conocimiento científico, vamos a tener que conocer, al menos en este caso, algunas escuelas psicológicas. Estas son corrientes de pensamiento, son escuelas, quiere decir un conjunto de teorías que van a tratar de explicar acerca de el pensamiento, la memoria, la conducta del ser humano, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de escuelas psicológicas, vamos a hablar de algunas de ellas que nosotros vamos a tomar como las ejes, son las que vamos a conocer con el nombre de conductismo, ¿eh? Es una escuela psicológica que pone el acento en que el objeto de la psicología es la conducta observable, es lo que yo puedo ver en un sujeto. Mientras que la Gestalt dice que en realidad no es lo que yo puedo ver, es cómo yo organizo el mundo. Por eso, Gestalt quiere decir teoría de la buena forma. La Gestalt va a decir que nosotros lo que hacemos es organizar el mundo y darle una buena forma, que lo que nosotros observamos del mundo se presenta en forma desorganizada y nosotros tendemos a darle la organización para hacer que este mundo tenga la armonía que se necesita para convivir en él. Otra teoría muy importante que vamos a trabajar nosotros está relacionada con, y acá va a estar el eje, por sobre todas las cosas en nuestra labor, es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una escuela psicológica que considera que el objeto de la psicología, el estudio de la psicología, es aquello que no se puede observar a simple vista. Freud va a denominar a esta instancia psíquica inconsciente, ¿no? Entonces va a establecer una nueva manera, una nueva forma de pensar de qué se ocupa la psicología entonces, ¿no? Dijimos, el conductismo se ocupa de lo que está fuera, la Gestalt se ocupa de lo que está dentro, el psicoanálisis va a comprender que nosotros somos toda esa complejidad, pero le va a dar mucho valor a algo que es muy importante y que hasta ese momento la psicología o en general la ciencia había desconocido, que es a lo que se denomina inconsciente. Nosotros vamos a hacer pie en psicología general en el psicoanálisis como teoría. Y desde esa teoría vamos a analizar la conducta y la personalidad del sujeto, ¿sí? Esto sería
básicamente de qué se trata psicología. Esta y cada una de estas temáticas son las que vamos a ir profundizando en lo que conocemos en la materia como unidades. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Lo que es importante que ustedes adviertan es la relación que existe. No es que la unidad 1 está totalmente fuera de la 2, de la 3, de la 4, sino hay una relación en lo que se llama complejidad creciente y que va a dar lugar a que un programa sea una totalidad armónica, una gestalt. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en grupo, por muchas razones, porque la cátedra considera que el grupo es una instancia de aprendizaje importante, pero también por una cuestión operativa, ¿no? de aprendizaje para ustedes. El grupo debe formarse en función a aprender, básicamente. Y en este caso la tarea. La tarea es estudiar, es aprender, es aprobar, ¿no? Y eso será hacer trabajos prácticos. Por lo tanto, el grupo sabe para lo que se reúne. Nos reunimos para hacer tal guía de trabajo, nos reunimos para hacer tal tarea que nos dieron, nos reunimos para terminar el práctico, para preparar el parcial. Eso es muy importante. Los objetivos y las metas deben ser muy claras. ¿Sí? Eso es un elemento donde la posibilidad que cada uno de ustedes debe tener para expresar sus ideas, para aportar sus opiniones, debe ser fundamental. Por eso el acuerdo de nos reunimos, pero todos vamos con el material leído, estudiado, para que se pueda discutir sobre el tema, debe ser fundamental. Algo que aparece en todos los grupos y forma parte de nuestro vivir es el conflicto, ¿no? En este caso el conflicto va a ser entendido como una tarea de todos y un motor de cambio. Por lo tanto, no vamos a tratar de evitarlo. Si el conflicto aparece y vos crees o opinás tal cosa de este tema y yo opino tal otra, bueno, pongámoslo sobre la mesa y conversemos acerca de él, ¿no? No lo evitemos, no es que yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, o sea, no es que estoy de acuerdo, no digo nada para no entrar en conflicto. El conflicto debe ser entendido en estos grupos de aprendizaje como un motor de cambio, como lo que nos va a permitir avanzar. Debe haber un mínimo de 4 integrantes y un máximo de 6. Esto no es arbitrario. Las investigaciones demuestran que los aprendizajes se producen en forma más productiva y profunda cuando somos un mínimo de 4, ya lo van a ver ustedes en una materia que se llama dinámica de grupo, por qué tienen que ser y van a poder darle nombre a estas situaciones. Acá lo vamos a hacer como un ejercicio práctico y un máximo de 6. Cuando somos más de 6, de verdad es muy difícil que todos aporten, ¿no? En grupos más grandes pueden ser hasta 10. En este caso nosotros consideramos que este sería el número por las características que suelen tener los grupos en primer año. Bien, hasta acá la parte operativa. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, esta es la parte operativa, ¿sí? Y acá vamos a hablar de algo que es muy importante, que es de lo que habíamos conversado recién, acerca de, vamos a empezar a pensar en el origen de la psicología y de lo que empezamos diciendo como idea psicológica. En este momento voy a desarrollar un poco algo en lo que la psicología se sostiene mucho para explicar conductas o comportamientos nuestros. Está relacionado con el mito de Psyche, y de Cupido. Psyche quiere decir psiquis. Nos remitimos a la Grecia antigua, donde estos personajes místicos o simbólicos o que representaban diferentes entidades abstractas
formaban parte del cotidiano vivir. En este caso, Sillé era una ninfa muy bella, muy hermosa, de la cual, por supuesto, como toda sociedad y comunidad, la envidia, los celos y la rivalidad estaban como de uso frecuente. La diosa Venus, enojada, muy enojada y con la idea de destruir, ¿no?, a esta ninfa que podía venir a competir con su belleza, manda a su hijo Cupido a que le dispare una flecha para que esta ninfa se enamorara de lo primero que le pasara enfrente, por lo tanto dejara de ocuparse de todo lo que correspondía a ser la más importante del lugar. Cupido se cae, tropieza, eh, le clava la flecha, ella lo advierte, se miran y se enamoran profundamente. Ahí se junta lo que nosotros vamos a llamar la psiquis, ¿no?, que es Sillé, y este amor, hasta oculto, hasta que no podía ser contado, bueno, hasta que el desenlace es Cupido es descubierto, porque Cupido se oculta a Sillé, no le permite que lo vea, ella por supuesto busca verlo, cuando lo ve, y bueno, deben contarle a Venus, y Venus, bueno, la admite a Sillé. Básicamente de ahí viene el origen de la palabra, ¿no? Psicología quiere decir el estudio del alma, ¿no? Sillé es la psiquis, pero es una entidad abstracta, ¿no? Es como un alma. Entonces, en la antigüedad, la psicología se consideraba el estudio del alma. El estudio del alma como el estudio de algo que era intangible, porque nosotros nunca pudimos ni tocar, ni ver, ni observar lo que nosotros conocemos con la idea de alma. Por lo tanto, fue bastante particular esta relación, motivo por el cual nosotros vamos a conocer el nombre de psicología, psiquis, ¿no?, viene de psique, de psiquis, como estudio de esta psiquis, que en la antigüedad era estudio del alma. ¿Vamos hasta acá? ¿Nadie levanta la mano? Bien. Por lo tanto, Magalí, ¿levantaste la mano? Sí, te escucho. Era para decir la cosa que yo nomás, profesora. Gracias. Ah, bueno, sigo entonces, ¿eh? Bien, sigo Dejen de tocar el Zoom. ¿Cómo estableció que sea en español? ¿Y en qué otro idioma va a ser? Bueno, que alguien me vaya avisando cuando llegamos a las 8:30, por favor, ¿eh? Bien. No sé ni qué hora es, les cuento, así que alguien me avise. Bueno, ¿qué pasó entonces en la antigüedad? Zaira, ¿vos querés hablar? ¿Querés Hola, preguntar? buenos días, profesora. Buenos días. Consulta fuera del tema que estaba explicando. ¿Por qué las clases son virtuales y no presencial? Porque no tenemos salón, mi cielo. Ah, bueno, es nada más eso, gracias. Y antes que se queden sin clases teóricas, yo preferí hacerlo así. Entonces, bueno, también es importante que ustedes escuchen todo esto de todas las maneras que lo puedan escuchar. Dale, Eh, gracias. Dale, mi cielo. Bien. Entonces, una vez que se instala y ustedes conocen de dónde viene la palabra psicología, viene de Sillé, ¿no? De esta ninfa. Es un mito griego que viene de la antigüedad. Pero en la antigüedad, por sobre todas las cosas, quien se hace cargo del conocimiento científico es la filosofía. La filosofía, a través de grandes pensadores, fueron los primeros que empezaron a debatir acerca de estos temas que tenían que ver con el entendimiento humano, ¿sí?, con el conocer humano, ¿no? Es una pregunta que siempre nos ha inquietado, o sea, ¿cómo conocemos, cómo accedemos a ese conocimiento
qué procesos transitan al interior nuestro. Y es así que nosotros vamos a identificar, básicamente en la antigüedad, a tres grandes pensadores: Sócrates, Platón y Aristóteles. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de estos grandes filósofos, y lo que quiero destacar en este punto es la relación que en la antigüedad la filosofía tuvo con la psicología. Primero, la psicología era pensada como el estudio del alma, ¿sí? Era un objeto que no podía ser observable en forma directa. Cuando se hablaba de psicología en la antigüedad, los que se ocuparon de la psicología fueron los filósofos. Por eso nosotros vamos a decir que la primera relación que la filosofía va a tener que la psicología va a tener en su relación con las ciencias viene de la filosofía. Entonces la filosofía va a surgir unida a la psicología, a la filosofía, va a ser el primer gran, la primera gran relación que van a establecer, ¿sí? Por eso, después, cuando la filosofía necesita convertirse en ciencia, va a tener que romper con la filosofía. Nosotros vamos a conocer a eso como la primera ruptura, ¿ah? Que es un tema importante y de pregunta de examen. Entonces, en este primer momento vamos a ver que el entendimiento, el conocer, el saber estaba ligado a la filosofía. Por lo tanto, Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los que se ocuparon del tema. ¿Cómo lo pensaron? Bueno, la gran frase de Sócrates es la frase de conócete a ti mismo. Si quieres conocer el mundo, debes conocerte a ti mismo. Te conoces a ti y ahí recién puedes salir al mundo. Sin embargo, Platón, que es discípulo de Sócrates, ya va a avanzar acerca de este comportarse, de este actuar humano, de dónde viene, y deviene del deseo, de la emoción y del conocimiento, dice Platón. Esas son las fuentes principales que va a tener el, el, la filosofía. Aristóteles va a ser el último que va a plantear esto, ¿no? Una frase de él es: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Empezamos a ver entonces cómo, cuando empezamos a hablar acerca del conocimiento, aparece muy ligado a la duda y a la reflexión. La persona que pretende conocer algo, lo primero que hace cuando se encuentra con el objeto de conocimiento es reflexionar acerca de él. Y para que yo pueda reflexionar acerca de algo, debo conocer, debo tener elementos, ¿sí? Si a mí me dicen reflexionar acerca de la astrofísica, si yo no estudio cosas básicas de la astrofísica, no hay manera que yo pueda producir ningún tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, por eso el ignorante afirma, porque al ignorante no le importa saber, ¿no? Entonces acepta todo como viene, está todo bien. Sin embargo, el que estudia, se acerca al conocimiento, sabe cómo hacerlo, duda y reflexiona. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué decía Sócrates en primer lugar? Sócrates decía que para que yo pueda conocer algo, me tengo que interrogar acerca de eso. Ese interrogante viene a partir de un método que él va a denominar mayéutica. Mayéutica quiere decir dar a luz. Estos filósofos acostumbraban a enseñar a sus discípulos, se les llamaba así en esta época, caminando, ¿no? Iban a la plaza, iban caminando, iban conversando, y en ese proceso lo que Sócrates trataba de hacer era sacar, porque él decía que el saber y ese conocimiento estaba dentro de cada uno de nosotros. Entonces lo que debíamos hacer era ir interactuando con la persona de la cual yo necesito ese saber, e ir interrogando y pensando con él.
Eso significa dar a luz, ¿no? El texto que estamos usando en este momento es de Eduardo Kosakov y es un psicólogo de Córdoba. Kosakov va a plantear, en este caso de, de Sócrates, ¿no? Les voy a leer un ejemplo que él nos da, porque dice, es como por ejemplo, ¿dónde se aplica la mayéutica? Veamos un diálogo imaginario, dice él, ¿no? Que sea un diálogo de hoy, dos estudiantes de psicología. Uno dice, es que los hombres somos distintos a las mujeres. Y el otro le pregunta, ¿en qué sentido? ¿Ven ustedes cómo profundiza en la pregunta? Eso es dar a luz. ¿Ah? Bueno, le dice, diría que la vida nos impacta distinto. Y le vuelven a preguntar, ¿qué significa que nos impacta distinto? Vuelve a ingresar, a profundizar sobre la afirmación que era los hombres somos distintos a las mujeres. Entonces, lo que se pretende es dar a luz ese saber. ¿Vamos hasta acá? Sin embargo, Platón va a proponer algo más relacionado, no es a sacar, ¿no? A dar a luz, sino algo que se construye en función a un diálogo. Yo converso con el otro y nos vamos entre los dos retroalimentando para construir ese saber. En una charla imaginaria, uno le dice al otro, che, no sé si estudiar psicología o no. Si al fin y al cabo podés conocer a la gente por la cara. ¿Qué querés decir con conocer a la gente por la cara? Y que en base al rostro te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, ¿de cuáles cosas nos daríamos cuenta? En ese diálogo, dice Platón, aparecería esta idea de eh, no de estudiar psicología, de cómo conozco a las personas, ¿sí? En un diálogo. Él en este caso va a llamar una instancia dialéctica. Entonces, para Sócrates había que dar a luz, ¿sí? Para Platón había que constituir entre dos un diálogo y a partir de eso sacar una idea. Pero lo interesante es, acá Aristóteles va a aportar, a sumar, a agregar algo que va a ser muy valioso, que es el razonamiento lógico. Él va a decir que la forma en que nosotros tenemos de acceder a ese conocimiento es a través de la lógica. Yo necesito partir de afirmaciones, encontrándole a la afirmación la respuesta, la relación que tiene con otra idea, y de allí derivar en un razonamiento lógico, diría él, ¿no? Por eso decimos que él va a incluir a la lógica. Y va a decir que lo que nosotros tenemos que aprender es a distinguir cuando un razonamiento es lógico o cuando un razonamiento es falaz, es falso, ¿no? Muchas veces nosotros razonamos y la línea que estamos siguiendo no tiene lógica. Por ejemplo, él dice, cada vez que llueve, el camino se moja, ¿no? Cada vez que llueve, el camino se moja. El camino está mojado, por tanto llovió. ¿Eso es verdadero? Zaira, Profe, sí. no, mi compañera Zaira, si quiere hablar primero. Anita, le da lugar a Zaira. Eh, No, salió solito la manito. Disculpa, Ana. bueno, no hay problema. Entonces paso a comentarle lo que yo pienso, profe. Si cambiamos de posición la oración y pasamos desde el camino está mojado, por eso llovió, no sería verídico.
habría forma de asegurarlo. Podría estar mojado porque alguien tiró un balde de agua, relacionar el suceso con relacionar la acción, sería relacionar la lluvia en sí con el camino mojado, es irrelevante al camino mojado y directamente relacionarlo con la lluvia, creo yo. Exactamente. Entonces el razonamiento en este caso es falaz, Claro, sí, sí. ¿no? La conclusión 3 es lógica, pero es fácticamente incorrecta. Fáctico quiere decir de Prácticamente creo que hecho. Fáctico quiere decir de hecho, ¿sí? El razonamiento es lógico, pero de hecho es falso. Aun cuando las premisas 1 y 2 sean ciertas. ¿Por qué es fácticamente incorrecto? Por esto que dijo Anita. Porque un camino puede estar mojado aun cuando no llueva. Por ejemplo, si alguien arrojó agua antes. ¿Sí? Pero también es lógicamente incorrecto. Esto quiere decir que muchas veces hay que advertir muy bien los tipos de razonamiento para establecer si esto es verdadero o no. ¿Qué nos aporta Aristóteles? Aristóteles nos aporta que el modo de acceder y de conocer es a través de un razonamiento lógico. Él va a incluir, a diferencia de los que lo precedieron, aunque él era discípulo también, este aporte que nos ofrece la lógica. La lógica luego va a cumplir algunas condiciones de tipo de pensamiento para que éste se acerque más a la verdad. Van a ver ustedes entonces si el saber, el conocer, el pensar, que es atributo de la psicología hoy, en ese momento estaba en manos de quién. ¿Quiénes eran los que se ocupaban de esto? los filósofos, ¿no? Los filósofos. Eso ténganlo súper claro, porque después nosotros vamos a preguntar, ¿y cuál es la primera ruptura de la psicología? ¿Con quién va a tener que romper la psicología para poder constituirse en ciencia? Con la filosofía, ¿sí? O sea, con la filosofía. Esta ruptura de la relación que tenían, esta ruptura va a ser fundamental para poder pensar a la psicología como ciencia, que es lo que en este momento estamos tratando de acercarnos a esa idea, ¿no? De la psicología como ciencia. En este momento, la psicología, como el estudio del alma de Siché, ¿no? No era considerada una ciencia, ¿sí? El conocimiento, el pensamiento, la idea estaba más relacionada con el accionar filosófico, ¿no? La filosofía tenía esa autoridad sobre esta formalidad que tiene el sujeto al conocer. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora bien, sí, Profesora, disculpe, te quería informar nomás que hay dos chicas, Centurión Griselda avisó en el grupo que se le cortó la luz en su casa, por eso se desconectó. Y también Coriale a Candela por un turno médico. sí. Eso avisaron en el grupo. Bueno, lo que pasa, mi amor, es que yo tengo 100 acá, ¿eh? 100. Decirle que no se preocupe, que después yo lo voy a subir a esto al aula, después del mediodía, y ella va a poder... Ok. Profe, Sí, sí. le quería preguntar, el viernes vamos a seguir continuando con lo que estamos dando ahora. El viernes vamos a ver la parte práctica. El viernes ustedes tienen que tener esto todo estudiado para que nosotros podamos trabajar sobre esto. Ok, perfecto, perfecto. Bien. Esta es la edad antigua, ¿sí? En la Edad Media, que estamos ubicados en el siglo V después de Cristo, el predominio, el poder y la autoridad del conocimiento estaba en la iglesia. Por lo tanto,
todas estas libertades de pensamiento no estaban libradas al hombre, al sujeto común, porque el pensamiento que predominaba era un pensamiento teológico, ¿sí? Si alguien quería acceder al conocimiento, la única forma era a través de la fe. Siempre estamos hablando del mundo occidental y cristiano, ¿no? Por lo tanto, todo aquel que se negaba a esa forma de acceso, lo mataban. No había mucha discusión, ¿sí? La iglesia adquiere un poderío del conocimiento también, entre otras cosas, que va a imponer una forma de acceder al conocimiento. Y en este caso va a ser el teológico. Para las ciencias, para la psicología, el dogma y el oscurantismo predominaban. Dogma quiere decir aquello que alguien nos dice cómo es y cómo debe ser. Las personas que somos católicas seguimos un dogma, ¿sí? Respetar determinadas tradiciones, realizar algunas acciones de determinada manera. Eso significa que es una propuesta dogmática. Para que yo esté dentro de ese sistema de creencias, debo aceptar ese dogma. Para las ciencias fue una época oscura, ¿no? Fue una época donde no se favorecía ni se privilegiaba esa forma de acceder al conocimiento. Eso estuvo presente durante toda la Edad Media. Ahora bien, en la Edad Moderna, nosotros identificamos la Edad Moderna con el descubrimiento de América, ¿sí? 1492, llega Colón a América, y con este descubrimiento se abren nuevas posibilidades para la humanidad que eran impensables en ese momento. En esta edad antigua, desde un aspecto social, por así decirlo, habían clases sociales absolutamente preestablecidas. Si alguien nacía campesino, moría campesino. Si alguien nacía noble, moría noble. No había otra manera. No había ningún tipo de movilidad social. Y las condiciones económicas, financieras de cada clase social estaba predeterminada para toda la descendencia de cada una de las familias. Si yo nacía en una familia de campesinos, reitero, mis hijos iban a ser campesinos, mis nietos iban a ser campesinos, ¿sí? O siervos, o nobles, o en lo que me haya tocado nacer. ¿Qué pasa con el descubrimiento de América? Con el descubrimiento de América, dentro de lo económico, de lo financiero, llegan a América, en primer lugar, el sector de la población europea más vulnerable, ¿no? Literalmente llegan presos, o sea, llegan delincuentes, personas que estaban presos por haber robado, por haber matado, por haber delinquido, por no haber cumplido las normas. ¿A qué acceden ellos cuando llegan a América? Una cantidad de dinero impresionante. Ese dinero que ellos empiezan a acceder, al que empiezan a acceder, inmediatamente les va a dar otro estatus y va a modificar su situación en la que habían nacido. Por eso en esa época vamos a conocer el surgimiento de una nueva clase social que vamos a conocer como la burguesía, que va a ser este estrato de personas que en la edad antigua no hubiesen podido acceder a nada y con este acceso a estas nuevas riquezas pueden tener una movilidad social que era impensada hasta ese momento. Entonces nosotros vemos en el descubrimiento de América cambios sociales, políticos, económicos. Papi, te dejaste tu café acá. ¿Cómo? Perdón, profe. Son impensables, ¿no? Por eso, entre otras cosas, lo que va a avanzar muchísimo, y es lo que a nosotros nos interesa, es el conocimiento científico.
empieza a ponerse nuevamente sobre la mesa este conocimiento y este acceder al conocimiento científico, ya no puesto en la iglesia, ya no puesto en la fe, sino el eje acá va a estar puesto en el conocimiento científico. ¿Ya? Bien. Y acá va a surgir la psicología como conocimiento científico. Bueno, acá nosotros por una cuestión de relevante, porque realmente el conocimiento de sentido común, que antes se le solía denominar vulgar y que tenía cierto desprestigio como forma de conocimiento, va a ser tomado, va a ser reconocido, va a ser pensado como un conocimiento valioso, ¿no? Como un conocimiento que permite que uno pueda resolver problemas, que uno pueda avanzar, que uno pueda pensar, reflexionar y tomar decisiones. Por lo tanto, fíjense ustedes que conocimiento científico / conocimiento de sentido común son formas de acceder al conocimiento, y la cátedra considera al conocimiento de sentido común como un conocimiento muy importante para cada uno de nosotros. Y vamos a ver el conocimiento científico, algunas características que tiene. En este caso, este conocimiento, este primer ítem es, y lo comparten los dos, ¿sí? Describir, explicar y predecir una situación, un fenómeno, es compartido tanto por el conocimiento científico como el conocimiento de sentido común. Una persona que, por ejemplo, tiene un problema en la pierna, ¿sí? De una operación, vamos a suponer, y sabe que le duele cada vez que va a llover. ¿Por qué? Y porque hay humedad, porque se le hincha la pierna, porque se le mueve lo que tiene puesto como en la operación. Por lo tanto, cuando le empieza a doler la rodilla, él dice, me está doliendo la rodilla, se debe estar moviendo la prótesis que me pusieron, debo estar inflamando lo que pasó, por lo tanto va a llover. Profe, Sí. permiso para hablar. Acá tengo un ejemplo que había leído justamente compartiendo conocimiento científico y conocimiento de sentido común, que era un campesino vive en una tormenta y ya por la costumbre ve que en el horizonte hay nubes, siente un viento tanto, los animales se comienzan a mover de la granja, se comienzan a mover de cierta forma, y ese conocimiento de sentido común le está avisando a los animales, el horizonte y el viento me está diciendo que sería una tormenta. Y si lo pasamos a conocimiento científico, podría ser ya las bases meteorológicas. Está bien más o menos Es por eso. ahí. O sea, lo que Genial, hizo el genial. campesino es describe, explica y predice. ¿Sí? Por Exacto. el viento, por los pájaros, describe, explica y predice. En este caso, comparten esta forma de conocimiento científico, que es lo mismo que hace un científico, que el que hace una persona común. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia en este caso sería que si alguno de nosotros, que somos superurbanos, nos vamos al campo y esas cosas pasan, no tendríamos la idea de lo que está por suceder. Es más, Claro, no tendríamos la no experiencia tenemos, previa, ¿no? claro, lo que tiene el conocimiento de sentido común es que es privativo de la persona, ¿sí? Es privativo, o sea, si alguien que tiene operadas las rodillas me dice a mí que va a llover por tal cosa y llueve, pero yo no puedo, no tengo posibilidad de saberlo porque yo no tengo en la rodilla ningún, no tengo problemas, ¿se entiende? Sin embargo, en el conocimiento científico no. El conocimiento científico nos permite, bueno, en este momento tenemos en el celular, podemos mirar y ver cómo ya se ha medido, cómo se ha anticipado, qué puede estar por suceder y las probabilidades que eso suceda existen. ¿Sí? Esa sería como la cuestión que forma parte de ambos tipos de conocimiento. Ahora bien, los otros ya requieren de
de un mayor nivel de especificidad que nos tiene que dar el conocimiento científico. El conocimiento científico es crítico y analítico, ¿sí? El conocimiento científico cuestiona el saber y lo analiza, ¿no? O sea, el campesino en el caso de Anita, del ejemplo, lo conoce eso por experiencia y por la trayectoria en la vida que ha tenido. Y no se cuestiona, no cuestiona por qué sabe eso, de dónde lo sabe, o sea, es una intuición, no hay cuestionamiento. Y no analiza tampoco, aparte porque no es relevante, o sea, no tiene que ver con él. El conocimiento científico, un saber para que sea científico debe ser crítico, ¿sí? Debe ser crítico y debe saber analizar el hecho. Debe tener un método y debe tener un sistema, ¿no? Y debe tener un protocolo de acciones a seguir en forma sistemática para poder demostrar algo. Debe poder ser controlable, ¿no? Debe poder ser organizado, suspendido de alguna manera de la situación para ver cómo se va mostrando en otras circunstancias. Yo no debo perder totalmente el control de lo que estoy viendo como para poder considerar un conocimiento científico. Debo poder darle unión a este saber que tengo. Debo poder relacionarlo, debo poder unificarlo. Acá viene algún aporte de Aristóteles que nos habrá quedado de la antigüedad. Debe ser consistente lógicamente, no puede ser falaz como el razonamiento que vimos en el ejemplo en la antigüedad. Debe cumplir los requisitos que la lógica deductiva exige o inductiva para que lógicamente yo pueda relacionar una premisa con la otra y acercarme lo más que se pueda a que este conocimiento sea verdadero. Debo poder comunicarlo, ¿no? Debo poder transmitirlo para que todos lo puedan saber. El campesino lo transmite, pero los otros no pueden adquirir ese mismo saber, porque no lo han vivenciado. El conocimiento científico debe poder ser transmitido para que los demás lo puedan hacer propio, ¿sí? Muchos conocimientos que nosotros adquirimos en la escuela, que tienen que ver, no sé, con geografía, por ejemplo, cuando hablamos de clima, cuando hablamos de zona, surgen inicialmente con un rasgo fuertemente científico. La persona que lo investigó, lo trabajó para mejorar nuestras condiciones de vida, luego se considera necesario que pase a las escuelas, por ejemplo, y este conocimiento pueda ser transmitido a nosotros ya desde que somos niños para que podamos acceder a ese saber. ¿Y ahora levantaste la mano? Buen día, profe. Le quería decir que ya son las 8:30. Ay, bueno, mi amor, dale. Tenemos 15 minutos para ir cerrando, ¿ah? Bueno, dale. Gracias, mi cielo. Vamos hasta acá. Comunicable por medio de un lenguaje científico tiene que ser objetivo, ¿sí? Yo debo poder definirlo exactamente. No puedo decir, y es algo así como rectangular. No. Tengo que poder definir cuánto estoy hablando de rectangular, qué propiedades tiene, qué condiciones tiene el fenómeno que quiero estudiar, para que todo el mundo pueda acceder a él, ¿se entiende? Y lo pueda conocer. Ese es otro requisito fundamental. Es provisorio. Provisorio quiere decir que hoy comprobamos esto, pero es provisorio porque mañana puede aparecer otra cosa que lo convierte inmediatamente en algo que puede ser perfectamente dejado atrás. Entre las cosas que más estamos viendo ahora tienen que ver con no sé si a ustedes les pasa, las investigaciones en la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chica, había que comer tanta cantidad de huevos por día, ¿no? Por semana. Entonces los papás daban un huevo por semana. Y todo. Ahora el huevo tiene proteínas, hay que comer 2 o 3 por día, hay que comer huevo, o sea, o la sal, o las harinas, ¿no? Entonces la ciencia va avanzando y lo que antes
no se podía hacer, hoy se puede hacer, y se investigan otras cosas. Eso quiere decir provisorio. No son conocimientos que van a durar eternamente. Son conocimientos que van a ser provisorios. El conocimiento que hoy vale, pero mañana puede no ser así. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Que hago así como un paneo. ¿Qué vimos hasta acá? Bueno, aparte de las condiciones de la cátedra, voy a entrar al tema, ¿no? Vimos el programa, cuando presentamos de qué se trata la materia, e ingresamos al primer tema fundamental, que fue hablar un poquito acerca del origen de la palabra psicología, de la ligazón que la psicología tenía con la filosofía en la antigüedad, qué pasó en la Edad Media, ¿no? Esta época así como oscura, para pasar a la época moderna, a través del descubrimiento de América, el acceso y los nuevos cambios que se vinieron en el mundo, económicos, políticos, sociales, que van a hacer un giro de 180 grados en todo el sistema de creencias que se tenía hasta ese momento, y va a dar lugar a algo que va a ser muy importante, que es poner el eje y la centración en el hombre, en el conocimiento científico. Por lo tanto, vimos qué características tiene hoy el conocimiento científico. Básicamente hablamos de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora ustedes tienen que ingresar al aula, ver los materiales, volver a ver la clase, el video, y van a hacer en grupo, ustedes en particular, que son la comisión A, van a hacer esta tarea para empezar a trabajar el día viernes conmigo en clases, ¿sí? Deben escribir en un máximo de 10 renglones de qué se trató la clase. ¿Cuál fue el objetivo que ustedes consideran que yo me propuse? ¿Qué quise yo hacer con esto? Y esto va a ser personal, ¿sí? Cada uno de ustedes. ¿Qué creen que aprendieron hoy? Aprendo algo cuando o es algo novedoso que yo no sabía, o es algo que le doy sentido, que yo sabía, pero, mira, no lo había pensado así. Y otra cosa que es muy importante, ¿qué no comprendí bien? O sea, la escuché a la profe, leí el material, pero esto no alcanzo a entender. Profe, tengo una pregunta antes de Sí, cerrar con la clase. Yo tomé apuntes. Prácticamente en los apuntes aparece lo que usted está pidiendo y quiero saber si usted se va a llevar la hoja, porque en todo caso paso los apuntes a limpio y nada, se lo entrego. O si no, dejo mis apuntes tal cual en mi cuadernito de apuntes y lo comparto con la clase. no te entendí, Anita, ¿cómo? Que yo estuve tomando apuntes de la clase y pasan los 10 renglones y en los apuntes más o menos eh, respondo y aparece lo que usted pide para la siguiente clase. Quiero saber si se va a llevar la hoja, así yo paso los apuntes limpios. O lo dejo en mi El cuaderno. día viernes, Ujú. bueno, todavía no lo tengo decidido. La verdad que la idea sería que vos puedas compartir eso con tu grupo y que construyan algo nuevo, Ok, ¿sí? ok, comprendo. Que Sí. se puedan reunir de ahora al viernes, o sea, el jueves a la noche, que puedan, a ver, bueno, ¿qué tomaste vos? ¿Qué aportaste? ¿Qué viste? Y a ver, ¿qué nos parece que entendimos y qué nos parece que no? ¿Sí? Recuerden ustedes que yo tomé 3 grandes épocas, ¿no? No, Melina, porque necesito darle clases a 3 grupos, ¿sí? Entonces tuve que distribuir la clase para